Hola, soy Juan Marín y en esta presentación que he preparado junto con Julien os vamos a comentar cómo importar y gestionar datos en R. Nuestros objetivos son que al finalizar la presentación seáis capaces de cargar datos importándolos desde Excel, que podáis visualizarlos en R, que podáis añadir datos desde el editor de datos de R y posteriormente grabarlos para trabajar con otras aplicaciones, como podrían ser Excel o cualquier otro software estadístico. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos introducir en R los datos que provienen de tablas que tengamos guardadas con algún otro tipo de programa, como por ejemplo Excel. Para ello lo que vamos a hacer es situarnos en la aplicación Excel. Tenemos un conjunto de datos guardados en forma de tabla y vamos a exportarlos. Necesitamos guardarlos como un archivo texto separado por tabulaciones. Elegimos el archivo separado por tabulaciones, tenemos un dato ya el nombre por defecto, elegimos guardar, nos avisa si si el archivo ya existe, si queremos sobreescribirlo. El siguiente aviso que nos van a dar es que tenemos un archivo con múltiples páginas y que en el formato que estamos eligiendo solo nos va a dejar la primera, así que aceptamos porque es lo que queremos. Y por último nos sigue advirtiendo y nos dice que el formato que tenemos no es del todo compatible con lo que lo que tiene un fichero de texto separado por tabulaciones. Si queremos continuar, que es nuestro caso, decimos que sí. Una vez hecho esto, deberíamos tener en nuestro explorador un nuevo archivo con el nombre que hemos dado. Una vez guardado el archivo como texto, siempre es conveniente revisar que todas las cosas han ido como esperábamos. Por eso, podemos abrir el archivo con un editor de texto y comprobar que el formato es el que nos interesa. Vemos el archivo que cumple las características que queremos. Hay una fila extra y la debemos depurar. Esto es bastante habitual cuando estamos exportando desde Excel. Por los códigos que genera, a veces nos pone una o varias filas con textos vacíos. Simplemente lo corregimos y guardamos. Ahora podemos abrir el archivo dentro del paquete estadístico R. Para ello haremos ciertos pasos previos. El primero es que no sabemos cómo está el estado de variables que se han manejado en el programa y quizá una de las primeras cosas que podemos hacer es borrar el conjunto de variables previo que haya para no estar utilizando cosas que no son las que nos interesaba. Con la instrucción rm podemos borrar todas las listas anteriores de datos que tuvimos. A continuación necesitamos saber cuál es el directorio de trabajo al cual está apuntando la aplicación. Para ello podemos utilizar la instrucción getW que nos dará el directorio de trabajo. En este caso nos está diciendo que está en el disco G, perdón, dentro de un subdirectorio que se llama R y en otro subdirectorio que se llama ejemplo. Ahí es donde está apuntando. Como precisamente ahí es donde tenemos nuestros datos, es decir, los tenemos en el directorio gr ejemplo, está todo perfecto y no tenemos que modificarlo. Si tuviéramos que cambiarlo, lo que haríamos es usar la instrucción setwd apuntando al directorio que nos interesara. Y en este caso debemos prestar especial atención a las barras que tienen que ser en este sentido y no la barra invertida que habitualmente usa Windows para hacer referencia a las rutas de los directorios. Vamos ahora a cargar los datos que están en el archivo texto que nos hemos exportado desde Excel. Para ello tenemos que dar un conjunto de instrucciones. Vamos a ir reposándolas. Lo primero hay que decir el nombre que va a tener el contenedor de los datos dentro de R. Nosotros hemos elegido el nombre matriz 1. Tened en cuenta que los nombres de los contenedores son afectados por si tienen mayúsculas o minúsculas, son case sensitive. La instrucción que vamos a utilizar es que este contenedor de datos va a recibir los datos que vienen de la instrucción readTable. El símbolo de flechita en esta dirección nos dice que va a cargar lo que venga a continuación de aquí dentro de la matriz 1. El nombre del archivo viene después de la instrucción file. Le vamos a decir que este archivo tiene un encabezado donde va a aparecer el nombre de las columnas o de los vectores que contiene la matriz
El separador decimal va a ser una coma. Si estuviéramos usando otro tipo de formato, podríamos poner un punto o cualquier otro carácter que significara la separación de las cifras decimales. Y por último vamos a indicar que cuando encuentre un NA en mayúsculas, este carácter significa un valor perdido. No es un valor que van a analizar, sino que entrará dentro de la categoría de valores perdidos dentro del programa. Una vez marcada esta instrucción, le damos al retorno de carro y en principio ha cargado la matriz 1. Para comprobar que efectivamente en matriz 1 están los datos que nos interesan, tecleamos el nombre de la matriz, damos al retorno de carro y efectivamente nos aparece la misma tabla que teníamos previamente en el archivo de Excel. En esta tabla, si queremos hacer referencia solo a una de las columnas y no a toda la matriz, lo que haríamos sería teclear el nombre del contenedor de datos, en este caso matriz 1, usar el símbolo dólar y a continuación ponerle el nombre de la columna que nos interesa. Por ejemplo, turno es una de las columnas, bar 1 es otra, bar 2 es otra y como ya hemos comentado antes hay que estar atentos a las mayúsculas. Si damos al retorno del retorno de carro nos diría cuáles son los objetos o cuáles son los diferentes datos que contiene la variable turno dentro de la matriz. Y aquí estaría en forma de columna y nos lo presenta en forma de fila. Para editar datos hay que ir en R al editor de datos, modificar los datos que queramos y luego posteriormente, si queremos reutilizar esto en el futuro, tendremos que grabar la tabla utilizando la instrucción correspondiente. Vayamos primero al editor de datos, lo que queremos es editar, al editor de datos, tendremos que decir el nombre de la variable o contenedor que queremos editar, en este caso era matriz 1, y una vez damos al OK nos sale la tabla. Podemos cambiar estos valores a nuestro antojo, bien sustituir los valores perdidos o cambiar alguno de los otros valores y se grabará en el momento que nosotros cerremos este editor de datos. Se grabará internamente en la memoria de R. Podemos comprobar que se han grabado los datos y vemos que efectivamente la primera fila se corresponde a los valores. El único inconveniente es que lo que hemos hecho hasta ahora solo nos serviría para utilizarlo en esta sesión. Si queremos guardar una copia de las modificaciones realizadas, debemos utilizar la instrucción write_table, donde decimos cuál es el objeto que vamos a grabar, el nombre del fichero donde vamos a guardarlo, cuál es el separador que vamos a utilizar y en este caso es un espacio y luego que va a tener una fila de encabezados y el valor a que corresponderían los valores perdidos en caso de utilizarlo. Si vamos al explorador podemos observar cómo se ha grabado efectivamente el archivo y si comprobamos con un editor de texto y si abrimos este archivo con un editor de texto podemos ver que efectivamente se han grabado las modificaciones que hemos realizado. Vemos que la primera fila contiene el valor 3, el valor 5. Si quisiéramos abrir este archivo en Excel, iríamos al menú de datos, diríamos que queremos transformar el texto en columnas, en múltiples columnas, elegiríamos que la opción que vamos a seguir es los campos delimitados y en la siguiente pantalla elegiríamos el separador de campos, utilizar el espacio y no el que normalmente suele venir por defecto, que es un tabulador o las comas. En este vídeo hemos visto cómo importar y exportar datos entre R y Excel. También hemos visto cómo visualizar una tabla de datos o sus columnas en R y también cómo añadir datos desde R a un conjunto de datos que venían en un fichero de texto.